mecedoras y a las pipas, como tú estabas fumando y sigues fumando, y a las noches, y yo pienso que hay ahí, aparte de la influencia de Griffith, que es evidente, pues está John Ford, ¿no? Es John Ford, ¿qué diferencia hay entre ese señor hablando? Bueno, es que quizás más bonito todavía aquí que en otras ocasiones, cuando se enciende esa vela y sale ese retrato que él dice que ha sido ampliado 10 veces, y por cierto muy bien, no así el marco, y empieza a charlar con ese sentido de soledad de muchos de los héroes o de los personajes de John Ford, pero en esa época además era frecuente que se hablara a una tumba, a un monumento, a un memento de estos, ¿no? Pero aquí no sé, transmite algo especial Ford, hay esa poesía que siempre le ha acompañado, ¿no? ¿Y no creéis vosotros que hay algo del propio Ford? De que uno se imagina a veces a John Ford con su aspecto hosco y a veces, no sé, como de mal genio, de mal humor, pero que en esos momentos de intimidad John Ford podría ser algo parecido a ese personaje. Yo creo que Miguel, me parece que ha sido Miguel en la presentación, o tú, habéis dicho que probablemente el juez Priest le gustaba mucho la segunda película, El sol brilla en Kentucky, quiso ser el mismo personaje, y que mientras que veíamos la película, lo comentaba con Miguel, que son películas bastante diferentes por el tono y por la presencia del actor de Charles Winninger, ¿no? Pero yo creo que el personaje de Priest es bastante John Ford. Yo creo o que como le hubiera gustado, que decía yo antes, ser John Ford. Hay muchas cosas de John Ford en el personaje, ¿no? Esta es una película sobre el pasado, sobre la historia y la guerra civil. Le gustaba particularmente a John Ford. Es curioso que un hombre relativamente joven hace una película sobre viejos y un yankee hace una película sobre el sur. Él era un gran admirador de la gente del sur, e incluso uno de sus libros de cabecera era Los lugartenientes de Lee, que es un libro clásico sobre la guerra civil vista desde el punto de vista del sur, ¿no? Es curioso que cuando se salva en el juicio no dicen que es inocente o que es maravilloso, dice, lleva el sur en sus manos. Claro. Es que aquí en esta película está presente tanto el pasado en la historia de los personajes, porque gravita en el personaje de Bo Gillis, el padre de Len May, de la propia Elaine May, de todos esos locos y libres, como decía viendo la película Miguel, que son esos dos grupos que hay, que son los negros por un lado y los veteranos de la guerra civil, ¿no? Que están todos como unos cencerros, pero son realmente muy libres. Entonces esa presencia del pasado en el presente, que resuelve, como he dicho en la presentación, pues eso es muy, muy fordiano. Yo creo que tanto de fondo como de personajes como de estilo pues está ahí, pero es que en el fondo prácticamente desde el año 17, el Straight Shooting, el primer western que hay, pues el estilo fordiano y la presencia de los temas fordianos están presentes ahí. A mí me parece que esta es una magnífica película, a mí me parece una película muy fordiana, lo cual tiene mucho sentido porque es una película hecha en el marco de un contrato con Fox. Está prácticamente desde el año 21 y va a estar hasta el año 46, 25 años de una larga carrera cinematográfica, y para los que se metían con la política de los estudios, pues en esos 25 años Ford, bajo la égida de Fox y bajo la férrea dictadura de Darryl Zanuck, pues va a producir alguna de sus más hermosas Todavía películas. No había estar Zanuck aquí. No. Debe ser cuando se unen ahora 20th Century con... Zanuck llegó con el rodaje de Steamboat Round Bend y parece ser que acabó mal la primera relación porque cortó bastante la película, quitó bastante del humor un poco excéntrico de Ford y se quejó de ello. En esta película también la cortó la Fox para prevenir parece ser jaleos en el sur, y suprimió una escena de linchamiento de la que han quedado prácticamente unas cuantas fotografías, con un speech que el juez Priest en plan absolutamente liberal y consciente de la defensa de los derechos, contra la intolerancia, contra la hipocresía y contra el puritanismo, que son otros temas de la obra fordiana, pues hizo esa secuencia, prácticamente la logró reproducir y la rescató para su segunda versión muy personal, que es El sol brilla en Kentucky, que se podría llamar también aquí La noche brilla en Kentucky, ¿no? Sí, pues es una película muy nocturna, como tú has dicho, como Liberty Balance. Muy Liberty Balance. Yo creo que se reconoce también Pasión de los Fuertes, Hombres intrépidos. Hombres intrépidos. Claro. Y es curioso porque me parece, decíamos al principio, El delator está más o menos haciéndose al mismo tiempo unos meses, y también La patrulla perdida. Son películas que no tienen nada que ver. La patrulla perdida es una película casi como
hasta de ciencia ficción, nunca ves al enemigo, no se sabe de dónde salen las Totalmente balas, abstracta. es abstracta, ¿no? Y la otra es una película más expresionista, en cambio esta a mí me parece más puro Ford, ¿no? Es que reducir Ford a estereotipos me parece que es uno de los grandes peligros que pueden existir. Aun jugando en un terreno de juego muy amplio es capaz de introducir enormes variantes, y yo creo que eso es lo que desconcierta a quienes se han acercado críticamente a la obra de Ford, que una vez que logran fijar a Ford, de repente aparece una película en la que el cuadro pues obliga a cambiar la perspectiva o a hacer un análisis más sutil de lo que pueda parecer a simple vista un estereotipo fordiano, por decirlo de alguna manera. Ahora, como decía Juan Miguel, y es verdad, hay un personaje que a él le encanta, que es el viudo, ¿eh? A Ford es algo, probablemente porque él nunca lo fue. Y no sé si tendría deseos. Claro, pero le encanta ese personaje, ¿verdad? Sí, yo no he sabido nunca si fue viudo o no fue viudo, porque ya os digo que no me ha interesado la... Mary Ford era, Su ¿no? mujer creo que le sobrevivió. De todas maneras, a mí me parece que hay que es un Ford, ¿no? En eso lo he dicho al principio y lo vuelvo a decir ahora, una vez vista la película, que por cierto me gustaría abrir un paréntesis porque me parece que es de justicia decir que este es uno de los doblajes más bochornosos que he visto en mi vida. Porque no sé por qué razón este tipo de películas que no se doblan para las grandes pantallas, que se doblan para la televisión, pues parece que vale todo, y el doblaje de ese negro es verdaderamente para salir corriendo, y lo digo en defensa del doblaje español, que ha sido siempre uno de los doblajes mejor. Y del actor de color también. Claro, en de defensa color, de él. que no tiene la culpa. Bueno, cierro el paréntesis. Ay, bueno, y vamos a aprovechar que dicen en la película dicen juez Price, ¿no? Y tú dices que es juez Priest. Es priest, que quiere decir cura, por otra parte, pintorescamente. O sea, que es un juez que se llama el juez cura, lo cual no deja de ser curioso. Bueno, pues lo que iba a decir realmente, más que el paréntesis, es que efectivamente, como dije al principio, yo creo que John Ford tiene unas constantes, y precisamente en esas constantes en las que hace su mejor obra, y en las que yo me quito el sombrero porque algunas de ellas son realmente maravillosas, hay como un mensaje de cualquier tiempo pasado fue mejor, que yo personalmente jamás he comulgado con él, y que incluso se ve en películas como esta, como por ejemplo La trampa del homenaje de alguna manera emotivo hacia los veteranos. Evidentemente te emociona, porque uno cuando ve las películas se emociona, se deja llevar por las películas. En eso Ford era un maestro. Era un maestro, eso está claro, que el final de la película es precioso, es de una emoción enorme. Pero uno después recapacita y dice, hombre, no era precisamente el sur un modelo de progreso, justamente lo que era un modelo de progreso, de alguna manera, y siempre entre comillas, era el norte, donde estaba el progreso, el futuro, etcétera. Entonces, ese lado, que no quiero llamar turbio por no provocar a nadie, es el que a mí me deja inquieto de Ford. Y me deja inquieto por una razón, porque es que a mí me emocionan las películas de John Ford. Claro, pero bueno, eso siempre lo hemos hablado. Ya desde que empieza a sonar Dixie y pasa el sonido a la sala, ya empieza a tomar aquello. A mí esa escena me parece que tiene además un encanto especial, porque es como la invención del cine sonoro. Porque lo que está haciendo es sonorizar el juicio. Ponerle música al juicio para emocionar y para que la gente entre. Y entonces es como un cine dentro del cine. Es que hay una puesta en escena muy clara que está mostrada como un truco de procedimiento entero por parte del juez Priest, que en ese momento ha sido recusado por el senador que actúa como fiscal. Y entonces, desde la sombra, como le cuentan la historia auténtica de Bob Gillis, manda la carta esta para que el propio fiscal sea el que reabra el proceso cuando ya está cerrado, y además ha organizado con el negro que toquen Dixie, precisamente los negros, para ambientar en el día además que se celebra el desfile de los veteranos. Entonces ahí lo que hay, lógicamente, en Kentucky, que será todo el mundo sudista, y lo seguirán siendo incluso ahora, porque eso pervive de una forma totalmente viva, como si se puede decir, lo utiliza como un recurso. Y por otra parte, en el desfile final lo que hay es un ajuste de cuentas en el presente de la película, con el escupitajo justamente de su hermano al personaje más villano y más pomposo y más petulante de toda la película. O
sea que, en cierto sentido, esto no es un cántico a que mejor cualquier tiempo pasado fue mejor, es una película sobre la nostalgia de una época que es del autor del libro, que por otra parte Ford ha tenido siempre, como lo ha tenido, una admiración por los perdedores. Yo creo que a él lo que le cae bien, como buen yanqui, es de los del sur, el lado caballeroso que tenían y el lado de que perdieron la guerra. Probablemente si hubieran ganado le hubieran caído menos bien. Nunca ha hecho películas que sean pronordistas, pese a que su posición ha sido siempre pronordista en algún sentido. Y entonces eso lo ves desde las películas que hizo en los años 30 a las películas que hizo en el año 59, como por ejemplo Misión de Audaces, que es una película que el protagonista es un señor del norte, pero que los protagonistas, mejor dicho, pero que están tratados con una especial simpatía en el lado loco